Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al abogado y analista Germán Leicelar. Él es miembro del Partido Innovación Unidad Puigno, porque lo que tratamos es de conocer las diferentes visiones de lo que está ocurriendo aquí en el país para que usted tome su propia opinión de los hechos. Miren, hay algo interesante en estas elecciones del 30 de noviembre. Tuvimos más de 30,000 observadores nacionales e internacionales antes, durante y después de las elecciones, porque aún permanecen las misiones. Hay misiones de la Unión Europea, las misiones de la OEA y creo que también de la misión del Centro Carter, que estaba representado justamente por el Instituto Nacional Demócrata. Ellos todavía permanecen aquí. Y también tenemos una situación interesante. Es la primera vez que en Honduras tenemos un empate técnico en una elección presidencial, porque la hemos tenido, pero en diputados, las hemos tenido en alcaldes, pero no en presidentes. Y esto es la parte inusual, pero estamos dentro del periodo comprendido dentro de la ley electoral. Hay que reconocer algo, que esta empresa que contrataron para el TREP aumentó la crisis electoral por la incapacidad técnica para manejar la información. Y estos apagones aquí en Honduras, nosotros no tenemos buenas experiencias, pero sin embargo hay que decirlo y explicarlo. El Consejo Nacional Electoral tiene todas las actas y también cada uno de los partidos políticos debería tener esa copia que se le entrega en cada junta receptora de votos, porque por eso se les asigna un representante de la mesa electoral. Si no tuvieron representante, que mejor se queden callados. Además, hay 3 centros de cómputo. Aparte de los partidos políticos, que supuestamente el Partido Liberal tiene su centro de cómputo, que nunca lo ha mostrado. Partido Nacional tiene su centro de cómputo, el Partido Libertad y Refundación tiene su centro de cómputo. También lo tiene el CNA, el centro de cómputo, y también hay otras organizaciones que tienen también su centro de cómputo. Así que si hay dudas, hay diferentes opciones e instancias por los que nos tienen. Ya se está iniciando la verificación visual de las actas y diputados y luego del alcaldes con inconsistencias, porque tienen que revisar realmente la verificación visual. Son los representantes de los 3 partidos que ahí mismo definen, por ejemplo, si un 8 en la lectura, un 8 pasó por un 0, un 6 pasó por un 0. Entonces, ese tipo de inconsistencia, porque los sistemas fallan. Entonces, se hace esta verificación visual si tiene inconsistencia o no esa acta. El proceso, y hay que decirlo, se ha actuado con normalidad. Viene la etapa a partir del 15 de diciembre de las impugnaciones. Entonces, no se puede decretar una nulidad porque todavía está en un proceso. Y aquí hay que decirlo. El único órgano oficial para declarar un ganador es el Consejo Nacional Electoral. Así que estemos tranquilos. Preparemos mejor los tamales, las torrejas para la Navidad, porque de aquí al 24 ya vamos a tener presidente. Ya vamos a tener presidente. ¿Qué van a haber protesta? Pues obviamente. A la fuerza ni el amor es bueno, ni la comida es buena. Si no les favoreció en el voto ya libre, reconoció públicamente que perdieron las elecciones. Que el empate técnico es entre Salvador Narrala y Narriafura, y va a ganar, y siempre se lo he dicho aquí, el que tenga el 100% de las actas originales, no fotocopias, ni fotos que circulan en redes sociales. Actas originales. Antes de iniciar con nuestro invitado, les presento a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto en torno a estos temas que están ocurriendo después de las elecciones del 30 de noviembre.
país, aún a la espera de un resultado definitivo, el proceso electoral hondureño entra en una etapa decisiva, marcada por la revisión de actas con inconsistencias. Cerca de 500,000 de votos permanecen bajo escrutinio especial, un escenario que mantiene en vilo la proclamación del próximo presidente. Se registran un poquito más de 2.700 actas con inconsistencia. Eso debe evaluarse desde varias perspectivas. Primero, la carga electoral. Hay municipios y centros de votación y juntas receptoras de votos que la carga pueden ser 80 votos, pero la carga mayor puede ser de 250. Entonces, si nosotros pusiéramos un promedio de 150 votos por junta receptora, estaríamos hablando de casi 500,000 de votos a ser revisados. Claramente eso puede impactar en el proceso electoral. Desde el Partido Liberal, el dirigente Eduardo Martel aseguró que pese a las inconsistencias, la tendencia favorece al candidato Salvador Nasralla. Yo creo que en aras de la transparencia, de la tranquilidad del pueblo hondureño, podemos hacer eso. Eso es un proceso que en 7, 8 días lo tenemos resuelto. Entonces de aquí al 20 ya estamos y el 24 con presidente electo a comer tamales, pero con la certeza de que ganó el que los hondureños eligieron. Es que nosotros tenemos el resultado en nuestras actas, por eso estamos peleando. Créame, nosotros somos un partido demócrata. Así como en el 2017 aquí mismo reconocimos que el que había ganado era la alianza, porque lo decían las actas. No dijimos ganamos nosotros o anulen el proceso, no. Dijimos ganó la alianza. Somos un partido demócrata, no somos pícaros. No. Mientras desde el Partido Nacional rechazan la postura de los liberales y sostienen que los resultados reflejan una ventaja clara para el nacionalismo, asegurando que Narri Afura gana al menos 13 departamentos del país. En esas actas que se van a ir en un escrutinio especial hay de los 18 departamentos del país y Papi a la Orden gana casi 13 departamentos del país. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que dentro de esas actas que van a ir a escrutinio especial, muchas de ellas las va a ganar Papi a la Orden. Las que sean del departamento de Cortés muy probablemente le favorezcan al ingeniero Nasralla. Las que sean del Progreso y Oro probablemente le favorezcan al ingeniero Nasralla. Pero las del resto del país no le favorecen todas al ingeniero Nasralla. Entonces, las diferencias que se pueden encontrar en este escrutinio especial, créeme lo que no va a ser un margen amplio. No. Mientras avanza el escrutinio especial de más de 2.000 actas, el Consejo Nacional Electoral enfrenta presión por parte de los partidos políticos. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, ya está aquí con nosotros el abogado Germán Lecelar. Y es interesante ver, por ejemplo, que ayer la misión de la OEA, tal vez nuestros compañeros nos pueden poner justamente ese tuit, emitieron este comunicado. Y les digo porque es interesante. Dice la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Honduras, encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, rechaza categóricamente cualquier llamado a alterar el orden público. Dice, en particular, convocatoria de ese carácter cuando aún se desarrollan, escuche bien, los escrutinios que define la ley representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del 30 de noviembre. En tal sentido, la misión considera fundamental que los esfuerzos electorales que expresan la voluntad popular para la que, según mandata la Constitución, las Fuerzas Armadas deben continuar a disposición del Consejo Nacional Electoral para que éste pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión. En respeto a la decisión del pueblo hondureño, la misión reitera su llamado a las autoridades electorales a agilizar el conteo y garantizar la transparencia, mientras exhorta a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y mantengan vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan. En particular, la misión enfatiza que los liderazgos políticos tienen el deber de ejercer con responsabilidad su posición, contribuyendo así a la vida en sociedad. Por último, la misión de observadores electorales de la OEA recuerda que las únicas entidades autorizadas para validar los comicios son las autoridades electorales. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos continuará dando seguimiento al proceso en curso, según lo mandata el capítulo 5 de la Carta Democrática Interamericana. Esto justamente para que veamos
lo interesante de esto es lo que dice la OEA, pero también tenemos, tal vez nuestros compañeros nos ayudan, la de la Unión Europea, la misión de observadores de la Unión Europea. Estos comunicados los emitieron anoche, y aquí es bien importante esto de la OEA, abogado, y gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está el comunicado de prensa de la misión de observadores de la Unión Europea. Dice: la misión de observación electoral de la Unión Europea, dice, ha estado presente en Honduras desde el 11 de octubre, con 138 observadores desplegados para el día de las elecciones. El 2 de diciembre, la misión emitió una declaración preliminar en la que señalaba que el proceso electoral se había caracterizado por graves crisis institucionales que contrastaban con un día electoral bien organizado y pacífico. Desde entonces, los observadores de la Unión Europea han estado presentes durante el escrutinio de los resultados electorales que se está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral. La misión de observadores de la Unión Europea insta a todos los actores políticos a respetar el voto hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso. La misión de observadores anima a los actores políticos a hacer uso, escuche bien, de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el Consejo Nacional Electoral, así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales. La misión de observadores de la Unión Europea exhorta a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, las dos autoridades electorales, a que desempeñen sus funciones de manera imparcial y ejemplar, respetando su mandato y evitando obstrucciones o retrasos políticamente motivados. Los hondureños esperan pacientemente los resultados de las elecciones y la misión de observadores de la Unión Europea insta a todos los actores a seguir su ejemplo y evitar cualquier perturbación del proceso. Miren, ¿qué les está diciendo? ¿Qué nos están diciendo? El proceso está legal, ni siquiera se ha terminado. Nadie es realmente un acto de ilegalidad hablar de nulidad en estos momentos, porque no se ha terminado todo el proceso. Esto es como un juicio. O sea, hasta que se termine el juicio usted tiene un veredicto. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Sí, es un placer, gracias. Y sí, mire, yo creo que lo que necesitamos que la gente comprenda es que lo que ha existido es una narrativa permanente donde nos han metido en la cabeza que el fraude existe, y entonces todo el mundo está, y cualquier cosita nos hace saltar fraude aquí, fraude allá, fraude allá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No vamos a desconocer, somos hondureños, ¿verdad? No vamos a desconocer que en el pasado hemos tenido una serie de acciones. Y que las elecciones al estilo Honduras se mantienen. Así es, eso no lo vamos a desconocer, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que desde los actores que son los responsables de que esa dolorosa realidad vaya cambiando, venga una narrativa que lo único que hace es mantener un status quo, por así decirlo? Las elecciones estilo Honduras son las elecciones estilo Honduras y van a seguir siendo así, y eso es lo que son, y yo, que soy el responsable de administrarlas adecuadamente y de darle un cambio, me dedico a dar una narrativa que solo inyecta esa misma idea en las personas. No, yo creo que tenemos que cambiar, como usted bien decía, y lo podemos ver a través de los comunicados tanto de la OEA como de la Unión Europea. Han habido cosas positivas, sí. Hemos evolucionado positivamente en una serie de cosas. Lo que pasa es que teníamos una situación de una pérdida casi que anunciada, y el oficialismo, seamos honestos, es el que se dedicó a maltratar el proceso electrónico para quitarle la credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, piden TREP, después el TREP no sirve. En las elecciones pasadas, que eso fue fundamental para que ellos ganaran las elecciones, era la heroína de las elecciones, hoy es el villano de las elecciones. Entonces, tenemos que ser un poco congruentes, porque si en una ocasión decimos una cosa y en otra decimos otra, lo que está pasando con la población es que ya no entiende, y al final se trata de la democracia, se trata del país, se trata de que las clases políticas que han manejado toda esta escenarios, toda esta narrativa, son los responsables de tener a toda una población en vilo,
de tener a todo un proceso electoral en una situación donde internamente nadie cree, pero tenemos observadores internacionales que dicen que el proceso se llevó a cabo bien. Es que la legalidad del proceso no está en cuestionamiento. Así es. Mire, el TREP solamente es un resultado rápido. Así Eso es. no tiene ninguna incidencia. Es un mecanismo sobre de el divulgación. Exacto. No tiene ningún resultado sobre la elección en sí, porque las actas las tiene custodiadas. Ya el 100% de las actas ya están aquí en el Consejo Nacional. Lo que tenemos que proteger son las bodegas del Infop. El TREP lo que viene a alimentar es esa concepción y esa avidez que tiene el mundo de tener celeridad en las cosas. Yo le voy a contar una anécdota. Yo tuve la suerte cuando tenía 16 años de estudiar en un curso en Inglaterra. Cuando yo llegué era enero y me acuerdo, no existía internet, no existía nada, solo teléfono y correo normal. Yo le mandé una tarjeta a mi mamá del Día de la Madre, que se la mandé como a las 2 semanas de haber llegado a Inglaterra, porque yo temía que no le iba a llegar a tiempo, ¿va? De enero a mayo, a Día de la Madre. Eso fue en el 86, pasó el 86, la tarjeta no llegó. Pasó el 87, la tarjeta no llegó. Hasta después del Día de la Madre del año 87, es decir, se tardó más de año y medio. Es una anécdota bonita, nos reímos de ella, nadie se preocupa de eso, pero hoy le mandan a usted un mensaje y en 5 segundos no ha hecho una respuesta, la gente se molesta y dice, ¿qué le pasa a este que no me contesta? Entonces, esa inmediatez que nos han metido en la cabeza nos hace tener este tipo de necesidades, pero lo que hay que tener es paciencia. Sí. El proceso tiene una forma de llevarse a cabo. Exactamente. La legalidad del proceso yo creo que no está en duda. Así es. O sea, el mecanismo como tal del Consejo Nacional Electoral. Sí, y le agrego una cosa más. Partamos de que hay fraude, perfecto. Traiga las pruebas, presente los documentos, accese a todos esos elementos, utilice la institucionalidad, denuncie lo que se tiene que... y debidamente sustentado. Esas cosas se tienen que corregir, porque al final no es lo mismo un error que un error que se comete dolosamente para un objetivo. Es decir, son muchas cosas las que se tienen que poner en la mesa y reiteramos, ni usted ni yo le estamos diciendo a la población ni a ninguna persona que si hay fraude, que hay que quedarnos callados porque el proceso es legal. No, no se trata de eso. Se trata de que si hay fraude, si hay elementos fraudulentos, si hay errores, si hay delitos electorales, se denuncian, se sustentan y se utiliza la institucionalidad para que se lleven adelante todas las pesquisas del caso y se determinen las cosas, pero no porque lo digo yo. Exactamente. Y ese es el problema también, que aquí, como usted dice, hemos entrado en esta narrativa que más bien tiende a confundir. Ayer me encantaban las declaraciones del presidente del Consejo Central Ejecutivo, sí, don Roberto Contreras, donde le decía a Salvador, si tú tienes las actas, yo te acompaño. Pero ayer mismo, yo tuve aquí al secretario de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo y me dice, nos hacen falta 4% de las actas. Nos hacen falta actas de El Paraíso, de Olancho y de Santa Bárbara, de 3 departamentos. Entonces, estamos en un empate técnico. Claro. Entonces, un acta que no se tenga, y si usted no la tiene, ¿cómo va a aprobar? No tiene sustento. No tiene sustento, y esto es una cuestión legal. Recordemos, este proceso, todo el mecanismo, porque hasta ahora se ha estado utilizando, porque hay que decirlo, se ha utilizado siempre para alcaldes. Correcto. Y diputados. Así es. Pero no para presidente. Porque para presidente hemos utilizado el TREP. Sí. Vea usted, en el 2021, el TREP le favoreció al Partido de Libertad y Refundación. Sí, entonces el TREP es la última maravilla. Sí. Y aún así, Xiomara Castro se declaró con el 20% de las actas escrutadas. Papi a la Orden aceptó la derrota porque eran circunstancias bien diferentes. Claro. Y él entendió por visión de país. Pero hemos estado acostumbrados a un TREP que no favorecía, no completaba todo el proceso. Ahora sí estamos completando el proceso. Entonces, mire, yo les digo, aquí no va a pasar nada. Los colectivos de libre van a estar protestando hasta que les estén pagando.
Una vez que les terminen de pagar, Sí. van a dejar de protestar porque son empleados públicos. Mire, Son empleados públicos. Y yo creo que también tengan cuidado a los colectivos de libre. Miren, yo les pongo este ejemplo. El caso de Melvin Ceballos. Melvin Ceballos tiene problemas serios con la ley. Sí. Él obstruyó, y ese sí es un delito electoral, obstruyó que se presentaran las actas conjunto con toda esta gente que están en video y todo, que se presentaran las ofertas para el TREP. Y eso sí es un delito. Claro. Y eso no prescribe. Entonces, no sean utilizados. Y eso se los pido de por favor. No sean utilizados. Miren, yo les voy a ser sincero, al final se van a sentar a negociar los dueños de los 3 partidos políticos. Y ahí se va a acabar todo. Y así va a ser. Abogado. Sí, mire, yo creo que lo más importante en este momento es las lecciones que nos deje este proceso electoral. Porque mire, yo diría que en las últimas 4 elecciones fácilmente está claro que se necesitan reformas electorales profundas. Se tiene que dar más legitimidad a lo que es la elección de diputados. Por ejemplo, en este momento el tema de que se incorporó la fotografía, la gente vota por el diputado que le llama la atención, que cree que es él y resulta que votó por él, pero el voto directo por él no necesariamente sirvió para que ese diputado llegara. Yo creo que esa legitimidad tiene que mejorar. Necesitamos crear los distritos electorales, necesitamos la segunda vuelta, Sí. Necesitamos... Porque lo justo es, para que la gente entienda y le explique, Sí. en estos momentos se debió haber ido a una segunda vuelta. Claro, el empate técnico existe, pero solo es una narrativa y solamente es un título que se le está dando, porque la ley nuestra no habla de empate técnico. Estamos hablándolo porque es un término que se usa en otros lugares donde sí existe, cuando la cercanía existe de manera tan explícita. ¿Qué sucede? En otros lugares usted tiene países que dicen hay segunda vuelta si no hay al menos 10% de diferencia. Otros dicen si hay 200,000 votos de diferencia, dependiendo. Hay distintos escenarios, cada país tiene su manera de manejarlo. Pero el punto es que lo que busca la segunda vuelta es que cuando existe un empate técnico, con el tecnicismo que cada quien haya decidido manejar, lo que hace es decir, ok, esta diferencia es muy corta, no tenemos la legitimidad que este gobierno necesita, vamos a ir a una segunda vuelta para que ahí haya un ganador claro y el gobierno tenga la legitimidad del votante que lo eligió. Eso es. Y en este caso no lo tenemos. Mire, el fantasma de las nulidades, el fantasma del fraude, el fantasma de, imagínese, En todas por las ejemplo, elecciones están. Sí. Y en todos los países. Y imagínese, y decir, por ejemplo, oí que estaban hablando de impugnar todas las actas. Mire, no es tan simple para los que nos están viendo. ¿Qué pasa con todos los alcaldes que fueron elegidos a nivel nacional? Los diputados. Son fraudulentos. Los diputados son fraudulentos. El alcalde de San Pedro Sula es fraudulento. O sea, yo reitero, decir eso de una manera general solo por una narrativa es simplemente generar una zozobra innecesaria, porque repito, nadie dice que no puedan haber irregularidades, pero las irregularidades vamos a ellas de manera específica. No condeno a todo el proceso porque eso no va a ocurrir de esa forma. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el hipotético caso? Porque también hay que analizar diferentes cosas. Claro. ¿A quién le beneficia una nulidad de las elecciones? Y eso lo vamos a analizar después de pausa. ¿Qué opina también de la comparecencia del presidente del Congreso Nacional, quien fue, como dicen, masacrado electoralmente en Cortés? Y abucheado por la gente. Y golpeado, porque hasta Sí. una señora le pegó una cacheteada al guardaespaldas, que bueno. Pero el pueblo hondureño tomó una decisión. Claro. ¿Quién se favorece con esta narrativa de nulidad de elecciones? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el abogado Germán Leicelar, analista también. Interesantes datos, lo que nos dice, y nos dice de que nos explica de que el proceso está, o sea, las elecciones están en proceso. Por lo tanto, no se puede declarar, y dice él también que no es fácil declarar una nulidad de las elecciones, porque usted tiene que presentar por punto. Porque recordemos, serán más de 19,000 juntas receptoras de votos. Así es.
Además, hay municipios, hay departamentos que no van a querer porque ellos ya tomaron la decisión. Claro. Y recordemos esto también, esto solamente es a nivel presidencial. Claro. Pero ¿a quién le beneficia? ¿A quién le beneficia una nulidad? Yo hoy estaba viendo y revisando un poquito, y por ejemplo, si se anulan las elecciones, el próximo año sería Marlon Ochoa el presidente del Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿A quién le beneficiaría realmente una nulidad de las elecciones? Pues solamente al oficialismo, eso serían los únicos, ni al pueblo hondureño, ni a los partidos políticos, y reitero, basados en una narrativa totalmente falsa, porque vaya, si tuviéramos un empate técnico entre los tres, bueno, yo le puedo aceptar que discutamos eso, pero la cantidad de votos, como usted lo decía previamente, otras cámaras, lo que está claro es que la gente le dio un voto de castigo severo al oficialismo. Están teniendo, si acaso, una quinta parte de todo el volumen de votación. Y mire que debemos decir que toda la narrativa de la que estamos hablando tuvo un efecto. Sí, la gente fue a votar. Porque y mucha gente también no votó, porque le voy a decir, con lo que nos estábamos jugando y toda la narrativa existente, yo creo que debimos tener un nivel de votación más elevado. Hubo más votación en la elección anterior que en la actual, a pesar de que tenemos más censo electoral. Entonces, claro, eso no deslegitima las elecciones de ninguna manera, pero sí nos muestra cómo golpearon la voluntad de las personas a la hora de votar, cómo se atemorizó a las personas. Mire el video que tiene ahí está el conteo de los votos, la gente participando. Vaya, ¿cómo puedo venir yo como partido político, llámeme Libre, llámeme Nacional, llámeme Liberal? Porque bueno, la DC y el PINU ni siquiera tenemos la capacidad para tener elementos en todas las juntas receptoras de votos. Pero estos tres partidos que prácticamente cubren la totalidad de las juntas receptoras a nivel nacional, tienen un representante en la junta receptora. Tienen una persona que es responsable de supervisar el proceso electoral en esa junta receptora en particular, y cuando el acta que mandan ya primero por TREP y luego en físico, está firmada por ellos, ahí hay una validación de todo el proceso. Entonces, no es tan simple decir, no, voy a impugnar, ¿por qué? Porque quiero, o porque tengo una razón real. Pueden haber inconsistencias, habrá algún acta donde a un delegado de mesa se le olvidó firmar, habrá que verificar si esa firma realmente invalida esa acta, en cuyo caso hay un proceso para esa acta en específico, pero no podemos condenar a todo el proceso por ese tipo de inconsistencias. Y fíjense que es interesante, por ejemplo, lo que sucedió en San Francisco, San Antonio de Flores, ¿verdad? Sí. Hubo problemas con porque ahí fueron... Es correcto. Los representantes del Partido Liberal, tengo entendido que armaron un relajo con las credenciales de las mesas electorales, y se suspendió, pero solamente en el municipio. Claro. Y se votó a destiempo, pero se votó. Pero se votó. O sea, es que todo eso va validando, y como dice el abogado, es bien importante, no podemos hablar de nulidad de las elecciones porque tiene que ser puntos precisos. Claro. El acta, por decir 1906, claro, no tenía las firmas de los delegados de mesas electorales. Incluso, les voy a ser sincera, si ustedes recordaron, en el 9 de marzo se repitieron elecciones en ciertas mesas electorales. Es correcto. Solo en ciertas mesas electorales. Porque el sistema ya está diseñado. Así es. O sea, yo creo que es importante que todos tengamos en cuenta esto, que la nulidad de las elecciones no tiene razón de ser. No cabe. Aún así, que la narrativa del partido de gobierno de esa injerencia de Donald Trump. Mire, yo discrepo, mucha gente dice que eso es injerencia. Hombre, los presidentes ponen lo que quieren en sus tweets. Que la clase política que se queja de eso haya creado unas condiciones de país en las que un simple tweet generan tanto caos en un país, a mí, más que ganas de decir que es injerencia, me da dolor de hondureño de que seamos tan maleables a ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque hemos construido una nación que depende casi enteramente de su PIB, de las remesas que vienen. Porque tenemos una relación comercial que prácticamente nos morimos si esa relación se cumple o se rompe. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
¿Que hay una incidencia del tuit? Claro que sí, por supuesto que no lo voy a negar. Es el país todavía más poderoso del mundo. El presidente tiene un peso importante. La relación que hay entre con el pueblos. País es fuertísima. Entonces, de que hay una incidencia, hay una incidencia. O sea, no es una opinión que no me importa. Pero mire, el otro día lo discutíamos. No sé si usted, por casualidad, participó en un concierto que hubo de Pablo Milanés. No. Bueno, no sé si lo recuerda. Hubo un concierto aquí que vino Hugo Chávez en aquellos años porque todavía estaba vivo. Yo estuve en ese concierto. A mí me gusta la música de Pablo Milanés. Y Hugo Chávez se dio el taco de insultar a todos los hondureños porque dijo cosas horribles de los hondureños. Eso no es intervención ni falta de respeto. Si Maduro no estuviera en la situación que está, que ha tenido un vínculo muy cercano con el gobierno, ¿usted cree que hubiera estado callado y que no hubiera estado opinando del proceso electoral? Y si hubieran quejado de que habría intervención, no lo habrían dicho. Entonces, esas dualidades son las que a mí no me gustan, porque al final, independientemente de que los tweets, los comentarios de presidentes de otros países tengan una incidencia, a mí lo que me interesa es que construyamos una nación sólida, de que nos desarrollemos y que podamos decir algún día, mire, el tweet de este me importa un carajo, el de este también no me importa, y le voy a porque ser nosotros sincero, tenemos. Nosotros tuvimos el resultado de las elecciones en Estados Unidos y no tuvo ninguna incidencia en los hondureños migrantes. Claro. Porque votaron a favor de Salvador. Claro. Salvador ganó por poca diferencia. Sí. Pero ganó. No, es. fue bastante alta la diferencia. Pero hubo poca votación por la situación, pero eso es lo que sucede. Y yo creo que eso no debe tampoco, porque es diferente que ellos vinieran a hacer activismo político. Claro. Ahí es muy diferente. ¿Quiénes votamos en las urnas? Los hondureños. Los hondureños. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, don Rodolfo Colindres es un gobierno de integración, no porque eso es repartición de cargos. Debe ser un gobierno de concertación nacional, donde se establezcan los acuerdos de gobierno, como que el partido de gobierno no tenga en sus manos la presidencia del Congreso Nacional, no a la SED ni a las grandes empresas norteamericanas, para que hagan sus pingües negocios a cambio de pocos beneficios para el país y coimas para los funcionarios del gobierno. Eso nos dice nuestro televidente, don Francisco Maldonado, hasta Chaloma, que le mandamos un fuerte saludo. Luego vamos a comentar sobre esto. Dice, alegres por la cacheteada, por la falta de respeto, pero piden respeto, dice este otro televidente. Alejandro Flores Mendieta nos fue el televidente, pues saludos hasta San Pedro Sula. Un saludo a Leonel. Lou López dice, Salvador ganó y lo vamos a demostrar. Y qué bueno. Y eso es lo que queremos. Bienvenido. Bienvenido. Si es así y se demuestra. Sí. Se están robando las elecciones de los cachurecos otra vez, las trabajadoras domésticas de Trump, dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, resulta difícil otorgar credibilidad a declaraciones que provienen de figuras que han estado estrechamente vinculados a estructuras del Estado durante años, especialmente en periodos tan cuestionados como los del gobierno pasado. ¿Cómo alguien ha formado parte de ese mismo sistema del que ahora pretende distanciarse o señalar? Es inevitable que surjan dudas sobre sus verdaderos intereses. Este es el último mensaje que tenemos. Interesante lo que decía Francisco Maldonado. Yo creo que la persona que gane la presidencia va a tener que sí hacer un gobierno como el de Porfirio Lobo Sosa. Así es. De conciliación nacional, porque también, o sea, y miren, la política es distribuir el poder. Claro. Es el arte de repartirse, como les digo yo, aunque muchos se molesten. Pero si cuando hay repartición, hay tranquilidad. Claro. Porque cuando hay repartición, o sea que van a darle la corte a uno, el Ministerio Público a otro, tales instituciones para un partido, y eso es parte. Porque también necesitamos cierta tranquilidad en el pueblo hondureño. Sí, necesitamos un equilibrio. Y mire, para las personas que escriben, yo entiendo que nos han metido en la idea de negociación, ya van con sus negociaciones. Señores, seamos claros, objetivos y fríos. Todo en la vida es una negociación, pero las negociaciones no tienen que ser malas, ni tienen que ser en contra de los intereses de la nación. O sea, repartición.
¿Puedo repartir yo solo o puedo repartir entre todas las fuerzas políticas? Al final es repartición porque alguien tiene que ir a funcionar en cada una de estas secretarías de Estado. Eso no significa que porque repartí van a llegar personas a fungir mal. No, tienen que llegar, repartido o no, señalado o no, elegido o no, tiene que llegar a cumplir con un objetivo, que es el desarrollo del país, manejar la Secretaría de Estado que le asignen bajo los parámetros de ley, porque los funcionarios tienen que llegar a eso, a cumplir los parámetros de ley. Ningún funcionario tiene más atribuciones que los que la misma ley le da, y eso es lo que ha destruido toda la institucionalidad, que han llegado funcionarios a hacer lo que quieren, utilizan las secretarías como que si son su casa, como que si son sus haciendas, y los presidentes han hecho lo mismo, y al final todos los que nos están viendo, muy acertadas las opiniones, algunas diferentes a los que nosotros pensamos, pero eso es la democracia, sumar todas esas ideas y entender que nosotros como ciudadanía tenemos el derecho a exigirle rendición de cuentas a todos y cada uno de los funcionarios que van a llegar a gobernar el país, tanto los que han sido elegidos directamente como los que van a ser nombrados. Al final está en manos de nosotros como ciudadanos exigir toda esa rendición de cuentas, porque no es un cheque en blanco. Sí. Ellos llegan a gobernar para nosotros y para desarrollar el país, que es lo que lamentablemente no han hecho las clases políticas en mucho tiempo. Sí. ¿Usted cree también, abogado, que debe haber un acuerdo político, un compromiso político para aprobar las reformas electorales y evitar estas crisis como las de 2025, donde había mecanismos donde no se aceptaba la mayoría, por ejemplo, en el pleno claro. del Consejo Nacional Electoral? La declaratoria de elecciones que tiene que darle el presidente, la puede dar el presidente, porque miren, por algo es el presidente, claro. Pues el presidente del Consejo Nacional Electoral en estos momentos, la abogada Ana Paola Hall, es la máxima autoridad y no podemos deslegitimar eso. Claro, mire, es un órgano colegiado y obviamente la presidencia tiene una relevancia en el momento que la está manejando porque es una cuestión pro tempore. Sin embargo, es importante entender que la narrativa que nos metieron de que tienen que estar los tres de acuerdo, no es cierto, eso no es real. Por eso hay 3 personas y por eso es impar, para que pueda existir una decisión en la que pueda tomarse algo por mayoría. En cuanto al tema anterior que hablábamos, mire, lo que decían, integración nacional, conciliación nacional, ambas cosas se necesitan. Mire, el país está dividido, ha estado sujeto y permanentemente expuesto a discursos de odio, a discursos de división. El país no puede funcionar de esa manera. Yo creo que si el gobierno que llegue, quien sea que llegue, sea Salvador, fuera libre también, al final no es un tema de quién ganó, quién no ganó. El que debería ganar es el pueblo hondureño, independientemente de eso. Porque imagínense que yo le dijera, ya perdió Libre, solo tiene una quinta parte de los votos, ya están, ahí hay 600,000 y pico de personas que votaron por ellos, sí. Y son hondureños como usted y como yo, y tienen derecho a que se gobierne vecinos, para ellos también, así familia. Así es, no es un tema de que gané, desapareces de mi vida, no es eso, somos hondureños todos y con las diferencias que haya, el gobierno tiene que ser para todos. Entonces, yo creo que una buena decisión sería que si un gobierno integra y dice, mire, este señor es capaz, es de Libre, venga, gobierne conmigo, este es pinuista, venga, gobierne conmigo, este es liberal, gobierne conmigo, este es nacionalista, y usted hace una integración de los mejores hombres del país, le está dando a la nación un mensaje, juntos podemos hacerlo, y no esas divisiones que nos han llevado a estos eventos lamentables como esta elección, la anterior que tuvimos, lo que le pasó a ese señor que se le montaron en el carro a dañárselo. Terrible. Porque recibe un mensaje de un liderazgo que le dice, tenés que ir a pelear. Tenés que prenderle fuego a las calles. Tenés que prenderle fuego. Y más tarde dice, perdimos. ¿Pero qué? La persona que tiene un liderazgo, así como usted que tiene un micrófono al ser periodista y yo que estoy usando este micrófono el día de hoy, tenemos que ser responsables de lo que decimos, porque cuando un mensaje es masivo y llega a tantas personas, voy a tener efectos. Mire, yo les recuerdo, por ejemplo, cuando las crisis en la universidad, todos aquellos estudiantes que fueron criminalizados, sí, claro. Muchachos les desgraciaron su vida. Claro, así es. ¿Y por qué? ¿Y dónde están los políticos? Así es. Los dejaron solos. Estuvieron procesados durante mucho tiempo. Mire, no vale la pena. Yo les digo, los actos vandálicos a nadie le favorecen.
Ahí me decía un guardia de seguridad, ayer que andaba haciendo unas compras, me pregunta cómo está la situación, ¿verdad? Entonces le digo, no, mire, todo está tranquilo, mire, yo estoy preocupado, me dice, porque imagínese que venga a meter al negocio, me dice, me ponen en riesgo, me dice, yo estoy en un dilema. Claro. Es que, o sea, me defiendo, mire, o me matan, o sea, y esas son las cosas que no tenemos que llegar, porque mire, aquí yo creo que lo que nadie puede discutir es la voluntad del pueblo hondureño de hacer un cambio pacífico de administración. Y la lección de democracia que da el pueblo hondureño, leámosla, señores políticos, no le demos más la espalda a lo que el pueblo está diciendo a través de estos actos electorales. Y como usted dice, la realidad que está viviendo ese guardia que dice, me pueden matar, hay un conflicto en la calle. No. Disparo, no disparo. Así es. ¿Para qué llegar a eso? No hay necesidad. Y vamos al punto. Esa es una responsabilidad enorme que tiene la clase política porque nos han arrastrado a esas circunstancias. Al final, ¿qué es lo que necesitamos? Condiciones adecuadas para que ese guardia de seguridad, ese barredor de calles, ese médico, esa enfermera, cualquier ciudadano sepa que tiene una nación que está empezando a funcionar. Y mire, yo le voy a decir, el Partido Libre, Mel Zelaya va a reunirse con Carlos Flores, va a reunirse con Papi a la Orden, que son los 3 líderes de los partidos políticos, porque hay que decirlo también, el Partido Liberal, Salvador, no tiene el control del Partido Liberal. Claro. Lo tiene el Consejo Central Ejecutivo, que es don Roberto Contreras, el pleno del Congreso, pero normalmente quien negocia es Carlos Flores. Y eso hay que decir. ¿Usted cree que no van a reunirse? Claro, van a hablar. ¿Y usted cree que vale la pena que usted, mientras ellos están hablando, y ni me extraña que estén hablando desde ahorita? Sí. Y mire, y eso, van a llegar a un acuerdo, van a repartirse el poder. Claro, no es fácil dejar el poder, porque claro. lo que viene, por ejemplo, a nivel de libertad y refundación, viene fuerte. Y justamente vamos a leer, ya estamos rápidamente casi terminando el programa, pero sí voy a leer este tuit justamente del expresidente Manuel Zelaya Rosales, y el coordinador general de Libre dice, con la presencia de nuestra candidata Rixi Moncada y con el fin de informar sobre el proceso del golpe electoral en marcha y los resultados finales de las elecciones, según nuestras actas, la Asamblea del Partido Libre, ordenada por la Coordinación Nacional en cumplimiento a sus mandatos del 7 de diciembre, se realizará el próximo sábado 13 a las 12 del mediodía en la ciudad de Ciguatepeque, en el auditorio Ernestina Flores, no a la injerencia extranjera y no al TREP. Es lo que está diciendo, pero aquí ellos, Mel ya lo dijo en otro tuit, que reconoce que Salvador Narrala ganó las elecciones según su cómputo. Sí. Porque también, pero recordemos, el único cómputo oficial, y lo reitera la OEA, lo reitera la Unión Europea, es el Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Viene una crisis a lo interno del Partido Libertad y Refundación, cree o no? Yo creo que la crisis ha estado permanentemente ahí por la falta de democracia. Yo creo que a Libertad y Refundación, en vez de seguir alertando y generando estos conflictos, lo que le conviene es hacer una realmente profunda reflexión, darse cuenta en que se equivocaron y que corrijan, porque si no van a desaparecer. Porque imagínense, por un lado reconoce, por otro lado llama. Ese hombre que le dañaron el carro tiene que ver con esos llamados. La quema que hubo frente al Sana tiene que ver con esos llamados. Hoy está tomado el Río Danto también por colectivos de... Y mire, mientras tanto, tenemos encima la negociación del salario mínimo que ni siquiera han convocado a las partes y en enero ya debería estar funcionando. Nos faltan 20 días de diciembre y ni siquiera han convocado a las negociaciones. Mientras tanto, la gente está esperando medicamentos en los hospitales. Está esperando los aguinaldos, está esperando un control de precios, está esperando un elemento de seguridad. ¿Y qué es lo que están discutiendo ellos? La discusión del poder, porque voy a perderlo, etcétera. Y como decía usted, las negociaciones se van a dar, mire, no solo se van a dar, se tienen que dar, es parte de la vida política de un país. Y también, como dice usted, por ejemplo, ¿qué van a condenar el TREP? El TREP le favoreció. En las internas, cuando le favoreció a Rixi, aplaudían el TREP. Bravo el TREP. En el 2021, que le favoreció, aplaudían el TREP. Así es. Pero el TREP solo es un mecanismo auxiliar. Así es. No es la última información. La última información es lo que está haciendo en estos momentos el Consejo Nacional Electoral. Así es.
Hay que decirlo. Tenemos 2 mensajes que vamos a leer brevemente antes de irnos a pausa, para irnos ya cerrando el programa. Dice, en estas elecciones podemos ver reflejados la doble moral. Dice, Trump habla de estar en contra del narcotráfico y apoyar la democracia. Sin embargo, podemos ver reflejado su intromisión en las elecciones de Honduras y lo más evidente, la negociación oscura con el indulto de Juan Orlando Hernández. Yo me pregunto, ¿y Tony Hernández cómo queda el caso? Tony Hernández y Jó, ambos declarados culpables por traficar armas y drogas en el mismo periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández. La doble moral es evidente. Yo ahí ni le discuto, porque para todos ha sido sorpresa. Solo que hay 2 acusaciones distintas, no son iguales las acusaciones de ambos, sí, son distintas. Y que le quede claro a la población, el indulto no limpia de ninguna manera los delitos cometidos, simplemente le dice, sos un delincuente, pero yo te perdono. Esa es la diferencia, porque se ha metido en la población la idea de que al indultarlo... No. Y miren, quien va a una cárcel, a una condena, es delincuente, porque ha infringido la ley. Mire, porque aquí, yo le comentaba a usted, aquí el problema es que van a la cárcel y dice, no, que es mentira, que yo ya cumplí. No, señores. No. Miren, o sea, si tiene una condena es porque cometió un delito y por lo tanto es un criminal. Claro. Y hay que decirlo. Vamos a leer el otro mensaje porque el tiempo se nos está agotando. Dice, el problema es que aunque nos quejemos de qué sirve, si en los gobiernos anteriores pusieron leyes que realmente no le sirven solo al grupo que manda, lo que él dice es una falacia. Pero miren, yo le puedo ser sincera, y yo siempre les he dicho, por ejemplo, las exoneraciones. Las exoneraciones las dan en todo el mundo, a todas las empresas para atraerlas. Así es. Pero ¿quién es el culpable de que abusen de las exoneraciones? El Estado. El Estado, así es. Y el que abusa de una exoneración se le sanciona y se le aplica la ley, pero hemos dejado de aplicar la ley. Yo entiendo la visión de la persona que puso este tuit, pero mire, no se deje engañar, no es una falacia. Si fuera una falacia, la elección no tendría los efectos que está teniendo. Ahí tenemos una muestra del poder real que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero no lo ejercemos, no dejemos de ejercerlo, reunámonos, unámonos, seamos ciudadanía que exige el respeto que merecemos como ciudadanos. Y yo como les digo, estas elecciones han sido las elecciones más transparentes posibles. Así es. No podemos declarar ningún tipo de nulidad por varias razones. Las más observadas, sí, hubo una participación masiva, veeduría de los ciudadanos. De los ciudadanos, así legitimando. Que tengamos un empate técnico y que es un nuevo estilo. Un nuevo mensaje electoral que hay que regular. Que se tiene que modificar la ley electoral. Pero cuando están en el poder se les olvida. Como ganaron se les olvida. Así es. Cuando pierden se acuerdan. Sí. Entonces, por eso los políticos no tienen derecho a quejarse. Ningún diputado, y especialmente los diputados, tienen derecho a quejarse de estas elecciones, porque por culpa de ellos, porque no hicieron esas reformas electorales, es que estamos en esta situación. Sin duda. Muchísimas gracias, abogado. No, gracias, Emma, y a todas las personas que nos han visto el mensaje. No se dejen engañar, el poder que tenemos como ciudadanos es grande, está demostrado en las urnas. Lo que no tenemos que creer es que solamente el día de la elección tenemos ese poder. No, lo tenemos todos los días, pero tenemos que ejercerlo uniéndonos y exigiéndole a todos y cada una de las personas a las que le hemos prestado nuestro voto, que nos rindan cuentas y que nos den el desarrollo para el cual han sido elegidos. Sí. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al abogado Germán Licera, por habernos acompañado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquera, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Tengan todos un buen día.